Les cuento que la prisión de Taco Taco viene siendo el depósito fundamentalmente funciona como depósito, o funcionaba en aquel momento, el depósito de los prisioneros pendientes de sanción, es decir, en prisión preventiva. Y ahí habían, creo que 2 destacamentos, era el destacamento 1 y creo que el otro era el 4, el 3 o el 4, que funcionaban como destacamentos de los prisioneros pendientes de sanción. En el destacamento 1, no sé en el otro no tuve conocimiento, pero me imagino que haya sido igual. O si lo tuve, no me acuerdo, no puedo aseverar una cosa que en estos momentos no recuerde. Resulta ser que en el destacamento número 1, que estaba muy cerquita, estaba contiguo a la celda de aislamiento donde a mí me pusieron cuando me llevaron para la prisión. En este destacamento estaba diseñado para un total de 120 prisioneros. Es decir, la cantidad de literas que eran de 3 pisos estaba diseñado para 120 prisioneros. Sin embargo, en este destacamento llegaron a haber 230 prisioneros. Pregúntense ustedes y traten de responderse dónde metían a esos prisioneros que iban del 121 al 230. Es decir, 110 prisioneros más. Donde debían haber 120, habían 230. Pregúntense ustedes dónde los metían. Bueno, producto de esta situación, y como uno forma parte de la defensa de los derechos humanos en Cuba, y como ese es mi compromiso de por vida, yo empecé a protestar por esa situación y por la situación de tenerme a mí en la celda y por la situación de los crímenes de remolcador 13 de marzo, que el régimen había escondido lo que había pasado, como hicieron con Bayaondi, como hacen con todos los crímenes que ellos cometen, con la masacre de Río Canímar. Bueno, yo empecé a protestar fundamentalmente por lo de remolcador 13 de marzo. Y protesté porque muchos prisioneros no conocen estas cosas. Y yo en mi discurso, una de las cosas que decía era el crimen que había cometido este régimen y que estaba impune, y que los 9 niños que fueron asesinados, todavía estaban clamando justicia. Entonces yo, haciendo mi discurso, que por qué razón había 230 prisioneros donde debían haber 120, por qué razón habían 110 prisioneros que tenían que dormir en el suelo, por qué razón había que exponerse a una leptospirosis, porque ahí habían unos ratones que eran grandísimos, unos ratones inmensos, eran casi del tamaño de los gatos. Fíjense que los gatos no se metían con ellos, del tamaño tan grande que tenían estos ratones. Entonces, en esa protesta que hice aquella noche, en ese discurso, fue que vinieron y me cayeron a palos, me cayeron a golpe con los manguerones a eso que le dije que eran antimotines, unos manguerones grandísimos que miden como 1 metro y son gordísimos así. Bueno, como el contenido de mi protesta les molestó hasta tal punto que quisieron matarme, ¿qué hicieron? Me sacan de ahí esa misma noche que me dan la golpiza, me sacan de ahí y me llevan para otras celdas más aislado todavía. Y en el periodo que me tenían a mí en una celda de castigo, donde me quitaron colchón y todo, me quitaban el colchón a partir de las 6 de la mañana y me lo daban a las 12 de la noche. Eso me lo dieron 3 noches. La cuarta y la quinta no me lo dieron. Me dejaron durmiendo como pudiera. Entonces, ¿qué hicieron? Inmediatamente activaron una de las áreas que estaba en desuso, que anteriormente parece que en algún momento aquella prisión fue bastante grande y tenían varios edificios que estaban en desuso,
y activaron, empezaron, la remodelaron, la repararon, la pusieron en funcionamiento y movieron todos los prisioneros que estaban de más en los destacamentos 1 y 3 o 4, el destacamento ese que era dependiente también, todos los que sobraban, los llevaron para allá. Cuando llega la fiscalía a investigar, una de las cosas que me preguntan es por qué yo decía que había hacinamiento en la prisión si eso no era cierto. Y yo le digo que en los destacamentos 1 y el otro destacamento dependiente hay más de 100 prisioneros durmiendo en el piso. Y él me dice que él ha investigado, que él ha pasado por esos destacamentos y que allí no hay nadie durmiendo en el piso, que allí no hay ningún tipo de situación de hacinamiento. Fíjense ustedes si esta gente son, no voy a decir una palabra vulgar, pero fíjense si estas personas lo esconden todo y actúan de manera tan cínica, que por la denuncia que yo hice fue que sacaron a todos los presos en estado de hacinamiento y después no reconocieron en ningún momento. Yo les dije, vayan y pregúntenle a los prisioneros para que ustedes vean si ellos no estaban en estado de hacinamiento cuando yo hice la protesta. Y esto fue lo que hizo que la Fiscalía Militar decretara o dictaminara que a mí me habían dado esa golpiza simplemente para reducirme a la obediencia. Porque en ningún momento lo que yo estaba diciendo era cierto. Fíjense ustedes cómo trabajan esta gente. Hay que tener las evidencias, hay que tener los testigos. Por eso yo siempre busco testigos, pongo los nombres de las personas, pongo las fechas, pongo los días. Y toda persona que quiera hacer una denuncia, por favor, ustedes no tengan pena en hacérmela llegar. Que yo la voy a hacer con nombres, apellidos, direcciones, día, fecha, hora, por qué, cuándo, dónde sucedieron los hechos. Ustedes no tengan pena, si de las prisiones ustedes me las hacen saber. Cualquier violación de derechos humanos, que aquí hay un servidor para representar el dolor de los cubanos y el dolor de los prisioneros a los cuales se les viola sus derechos. Bueno, un abrazo. Vamos a esperar que reciba la otra información y se las hago saber. Muchas gracias. Voy a terminar con el tema de los derechos humanos ahora, que quiero dar una información relacionada con el fiscal Gerandi Martín González, que fue el fiscal que tuvo a cargo el expediente por el cual me sancionan a mí, me fabrican una causa falsa en Guanajay y me mandan para la prisión de Tacotaco. Eso se lo voy a decir en el próximo video.